Cuando parecía que el episodio de la semana pasada entre el gobierno de Estados Unidos y México estaba, si no superado, por lo menos en un momento de distensión. Pues cuando en eso estábamos, la agencia de noticias AP, Associated Press, envió un cable a las 5:25 de la tarde en el que afirmaba que había tenido acceso a un fragmento de la transcripción de la llamada telefónica que sostuvieron el pasado viernes el presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Según la agencia, en esta llamada, Trump amenazó con enviar tropas a México para detener a los bad hombres, como ya les ha llamado, a los hombres malos, porque dijo, a menos de que el ejército mexicano haga un mayor esfuerzo para detenerlos. Hacia las 7 de la noche, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, desmintió esta versión en una entrevista con Carlos Loret de Mola en Grupo Fórmula. Es absolutamente falso que el presidente de los Estados Unidos haya amenazado con mandar tropas a México. En ningún momento hubo una amenaza, en ningún momento el presidente Trump dijo semejante cosa. El presidente de México sí hizo referencia a que la capacidad de los grupos de narcotraficantes en nuestro país está alimentada por la introducción ilegal de armas y dinero en efectivo. En ningún momento amenazó con mandar tropas. Consulté al canciller Luis Videgaray sobre el tema. Él está camino, en estos momentos está camino a Nueva York porque tiene mañana una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas. ¿Y por qué lo consulté? Porque hay que recordar que el canciller es la única otra persona, además del presidente, que escuchó esta llamada. Me respondió lo siguiente: es absolutamente falso, eso nunca ocurrió. No dijo eso, refiriéndose a Trump, en ningún momento Trump amenazó con mandar tropas a nuestro país. Corresponsales de otros medios en la Casa Blanca empezaron también a desmentir a través de sus cuentas de Twitter esta información. Por ejemplo, el de la agencia AFP, que es France Press, Andrew Beatty, escribió: la Casa Blanca me dice que el presidente Trump no amenazó con invadir México. El corresponsal de CNN, Jim Acosta, aseguró que los reportes de amenazas del presidente a invadir México son falsas y que incluso el gobierno mexicano está disputando estos reportes. En ese mismo sentido también se refirió el corresponsal de Daily Telegraph, Dave Lawler, que negó esta información. Fue después que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de una carta, ya aclaró que la información publicada esta tarde por la agencia AP es errónea y que no existen bases que puedan sustentarla, que las afirmaciones no corresponden a la realidad, y reiteró que el diálogo entre Trump y Peña Nieto fue constructivo. Es fácil entender la gravedad de lo que había escrito AP, que un presidente de los Estados Unidos hubiera hecho alguna amenaza a un presidente mexicano en una llamada telefónica de que estaba pensando mandar tropas a México. Hace unos minutos, la cadena estadounidense CNN publicó un extracto, otro, distinto, sobre el mismo punto, pero muy distinto, de la inicial transcripción que había hecho AP. En la transcripción que presenta CNN entre los presidentes, Trump dijo: tienen ustedes a unos hombres bastante rudos en México, con los que tal vez necesiten ayuda. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles con eso en grande, pero hay que ponerlos fuera de combate y ustedes no han hecho un buen trabajo poniéndolos fuera de combate. Aquí ofrece al ejército, hace un comentario no amable con el gobierno de México al decir que no ha hecho un buen trabajo, pero no es lo mismo que amenazar con mandar tropas. En Washington, en la línea de 10 en punto, Enrique Acevedo, que es corresponsal de Univisión en Washington, está con nosotros. Enrique, hubo dimis y diretes a lo largo de la tarde sobre exactamente qué decía estas transcripciones, fragmentos de las transcripciones. Buenas noches. Muy buenas noches, Denise. Y las fuentes que consultamos, fuentes cercanas a la conversación y a la Casa Blanca, coinciden en que no se trató en ningún momento de una amenaza, simplemente de un ofrecimiento para trabajar juntos en materia de seguridad, específicamente en el combate al narcotráfico, y también hablan de que la información a la que habría tenido acceso la agencia AP es una toma de nota, es decir, un dictado que alguien tomó de la llamada y no una transcripción directa de la llamada, no por restarle mérito al reporte de AP, pero es esta versión que estamos teniendo desde la Casa Blanca. Lo que tomó mayor atención entre los medios estadounidenses hoy, pues no es tanto la llamada con el presidente de México, sino la llamada a la que ya te referías con el primer ministro de Australia, con Malcolm Turnbull, quien
Pues sí, básicamente era una llamada que estaba planeada para durar poco más de 45 minutos, 50 minutos y terminó en 25 minutos de forma abrupta. El presidente Trump dijo que era la peor llamada que había tenido con un líder mundial y esto pues es parte de lo que se vivió esta tarde en la Casa Blanca, llamadas que ocurrieron también la de Australia el pasado fin de semana como la de México, ¿no? Bueno, interesante por la forma en que se relaciona, hay que decirlo, Donald Trump con los líderes de otros países, incluso muy cercanos, como es el caso de Australia. Enrique, te agradezco mucho la información allá desde Washington. Gracias. Buenas noches. Bueno, esto es lo que pasó.